Miramos el cielo y vemos la luna siempre ahí, siempre testigo silencioso de todo lo que hacemos aquí abajo. Pero también fue testigo de algo que nunca quisimos admitir. Hace más de 50 años, millones de personas vieron en directo. 1.200 millones de ojos fijos en la pantalla. Vieron a un hombre caminar sobre otro mundo. Oyeron las palabras. Vieron las imágenes. Y sin embargo, la duda persiste. No en todos, pero en suficientes personas como para que la pregunta no deje nunca de resonar. En cada generación vuelve el mismo debate. En conversaciones, en documentales, en comentarios bajo videos antiguos, en familias enteras discutiendo si aquello fue un salto real o una puesta en escena. Y cuanto más se repite la duda, más parece que la duda se convierte en parte de la historia. ¿Por qué? Quizás porque creer que fuimos es más difícil que aceptar que nunca salimos de aquí. Quizás porque lo imposible, cuando ocurre, se vuelve tan absurdo que preferimos llamarlo mentira. Quizás porque es más cómodo dudar de lo extraordinario que aceptar que somos capaces de ello. ¿Y si te dijera que la duda forma parte del misterio? Que preguntar no es necesariamente negar, sino, tal vez, la forma en que aprendemos a enfrentar algo demasiado grande para comprender. Algo que desafía no solo nuestra tecnología, sino nuestra propia capacidad de creer en lo que hicimos. Para entender lo que ocurrió en aquel julio de 1969, debemos retroceder un poco en el tiempo. No solo a los años anteriores a la misión, sino al contexto que hizo todo esto no solo posible, sino necesario. Porque el alunizaje no era solo una conquista científica, era una respuesta, un grito, una afirmación de poder en un mundo dividido en dos. Estábamos en medio de una guerra que no se libraba con armas, sino con símbolos, con hazañas, con conquistas que servían para decirle al mundo entero: somos más grandes, somos mejores, llegamos primero. Y en ese ajedrez político e ideológico, cada movimiento en el espacio valía más que 1000 batallas en la Tierra. La Guerra Fría no era solo un conflicto territorial o militar, era un conflicto de relato. ¿Quién controlaría el futuro? ¿Quién probaría ante los ojos del mundo que su sistema, su ideología, su manera de existir era superior? Y el espacio era el escenario perfecto, infinito, inexplorado, un territorio donde ninguna bandera había sido plantada antes. Cada lanzamiento era un titular, cada logro una bofetada simbólica, cada fallo una vergüenza pública. El espacio no era un lujo, era la prueba de quién dominaba la ciencia, la industria, la propaganda y el futuro. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial en orbitar alrededor de la Tierra. Un pequeño objeto metálico que solo emitía pitidos, pero que retumbó como un trueno por todo el planeta. Los soviéticos habían llegado primero al espacio, y de pronto, todo cambió. El cielo ya no era solo nuestro, también era de ellos, y los Estados Unidos se habían quedado atrás. Por primera vez en décadas, América no iba primera, y eso era inaceptable. Años más tarde, le tocó a Yuri Gagarin convertirse en el primer ser humano en ir al espacio, dar la vuelta completa a la Tierra y regresar. Vivo, sonriendo, saludando, héroe de una nación que, a los ojos del mundo, parecía siempre tener un paso de ventaja, siempre más audaz, siempre más rápida. Los estadounidenses necesitaban una respuesta. No cualquier respuesta, no algo pequeño o modesto, algo grandioso, algo que no pudiera ser superado. Algo que terminara la discusión de una vez por todas. Algo que hiciera que el mundo mirara y dijera: ganaron. Y entonces el presidente Kennedy hizo una promesa imposible. En un discurso histórico, dijo que antes del fin de la década, Estados Unidos enviaría a un hombre a la Luna y lo traería de vuelta sano y salvo. No estaba seguro de cómo se haría. No sabía si era realmente posible, pero lo declaró de todos modos. No porque fuera fácil, sino porque era lo bastante difícil como para valer la pena. Porque lo imposible, una vez conquistado, vale más que 1000 cosas posibles.
Y en julio de 1969 sucedió, o tal vez no. Las imágenes empezaron a llegar. La bandera de Estados Unidos plantada en el suelo lunar. Los astronautas saltando sobre la superficie gris y polvorienta. La Tierra vista desde lejos, pequeña, frágil, azul, flotando en el vacío negro del espacio. Y el mundo miró, creyó, celebró. Por un momento, la humanidad entera se sintió más grande. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. La gente comenzó a notar detalles, pequeños detalles que, a primera vista, no tenían sentido. La bandera parecía temblar como si hubiera viento. Pero no hay viento en la luna. No hay aire. Entonces, ¿por qué se mueve? El cielo estaba completamente negro en las fotos, sin una sola estrella, como si fuera un decorado de estudio, como si alguien hubiera olvidado pintar las estrellas en el fondo. Las sombras de los astronautas apuntaban en direcciones distintas, como si hubiera más de una fuente de luz, como si hubiera focos, como si todo fuera teatro. Y entonces la pregunta surgió, tímida al principio, susurrada, y luego cada vez más fuerte, más insistente, más difícil de ignorar. ¿De verdad ocurrió? O tal vez todo fue montado, filmado en un estudio secreto en algún desierto remoto, orquestado por un gobierno desesperado por ganar una carrera que estaba perdiendo. No estamos aquí para dar respuestas prefabricadas, ni para cerrar puertas, ni para decirte qué debes o no debes creer. Estamos aquí para recorrer ese territorio extraño donde la duda y la certeza se encuentran, donde la ciencia y la desconfianza coexisten, donde lo imposible debe probarse justamente porque parece demasiado imposible para aceptarlo sin cuestionarlo. Empecemos por la bandera. Se mueve, es innegable. En las imágenes, se mueve como si hubiera aire, como si hubiera viento. Y la luna no tiene atmósfera. No hay una sola molécula de aire allá arriba. Entonces, ¿cómo explicar ese movimiento? La respuesta está en la estructura. La bandera no fue simplemente clavada en el suelo. Fue diseñada con un mástil en forma de L, un soporte horizontal arriba para mantenerla extendida, porque sin viento, una bandera cuelga sin forma, sin presencia. Sería solo una tela caída, sin símbolo, sin impacto. Y cuando los astronautas clavaron el mástil en el suelo lunar, este osciló, como cualquier objeto que se mueve bruscamente y luego se suelta, como un resorte, como un árbol tras una ráfaga de viento. Solo que en la Tierra, el aire frena ese movimiento casi de inmediato. En segundos todo se detiene, pero en la Luna no hay nada que frene. Así que la oscilación sigue y sigue y sigue mucho más tiempo de lo que estamos acostumbrados a ver. Basta eso para explicar, o tal vez la duda persiste justamente porque queremos que persista, porque hay algo reconfortante en no creer del todo. Ahora, las estrellas, o más bien su ausencia. Cuando miramos el cielo nocturno, vemos estrellas, miles de ellas, millones. Cubren el cielo como pequeños agujeros de luz atravesando el velo de la oscuridad. Entonces, ¿por qué en las fotos tomadas en la luna el cielo es completamente negro? Vacío, muerto, como si el universo entero hubiera sido borrado. La respuesta está en la cámara, no en lo que captura, sino en lo que elige capturar. Las cámaras usadas en las misiones Apolo tenían ajustes de exposición hechos para objetos brillantes, para los trajes blancos de los astronautas, para la superficie lunar iluminada por el sol, para captar detalles nítidos en un entorno extremadamente luminoso. Y cuando ajustas una cámara para capturar una luz intensa, la oscuridad simplemente desaparece. Es la misma razón por la que no ves estrellas al fotografiar una calle iluminada de noche, un estadio o una fiesta al aire libre con luces fuertes. La luz artificial, o la luz del sol reflejada, es tan intensa que la cámara ignora todo lo que sea demasiado débil para competir. Las estrellas no desaparecen, simplemente no atraviesan el ajuste de la cámara. En fotografía, todo es una elección. Tiempo de exposición, apertura, sensibilidad. Si eliges captar lo brillante, sacrificas lo tenue. En la luna, el contraste es brutal.
El Sol sin atmósfera golpea fuerte, y la cámara, obediente, cierra la puerta a cualquier punto de luz demasiado débil. Si los astronautas hubieran ajustado la exposición para captar las estrellas, la superficie y los trajes habrían quedado completamente sobreexpuestos, blancos, sin detalle, sin forma. Las estrellas están ahí, siempre lo han estado, solo que no aparecen en la foto. Pero esa explicación técnica es suficiente para quienes quieren creer que todo fue arreglado, ¿o la ausencia de estrellas seguirá siendo, para algunos, la prueba definitiva de que nada de esto fue real? ¿Y las sombras? Ah, las sombras. En algunas fotos no son paralelas, no siguen la misma dirección. Parece que apuntan a lugares distintos. Como si hubiera más de una fuente de luz, como si hubiera focos colocados en ángulos distintos, como si fuera un set de rodaje cuidadosamente iluminado. Pero la Luna no es un plató de estudio plano. Está llena de cráteres, desniveles, pequeñas montañas y valles poco profundos, irregularidades que deforman todo. Y cuando la luz del Sol golpea una superficie así, las sombras mienten, se curvan, cambian de dirección, crean ilusiones. No porque haya más de una luz, sino porque el suelo no es uniforme, porque la realidad a veces parece falsa justamente porque es demasiado real. Además, hay algo más. La superficie lunar refleja la luz, no como un espejo, pero lo suficiente como para crear un efecto de iluminación secundaria. Una luz difusa, suave, que viene de abajo, que suaviza las sombras, que crea matices, que confunde a un ojo no acostumbrado. Y aun cuando todo esto tenga una explicación física, la imagen queda grabada de otra forma. Una bandera que se mueve, un cielo sin estrellas, sombras que no obedecen a nuestra intuición. La mente busca patrones, y cuando algo no encaja, rellena el hueco con sospecha. Eso es humano. Y por eso estas preguntas sobreviven más allá de los manuales y las ecuaciones. Puedes reproducir este efecto aquí en la Tierra con una linterna, un terreno irregular, una pared clara al lado, y verás las mismas sombras extrañas, aparentemente imposibles, aparentemente falsas. Pero quizá el argumento más fuerte, el que más alimenta la desconfianza, es este. Si fuimos a la Luna en 1969, ¿por qué nunca volvimos con la misma frecuencia? ¿Por qué, después de todo ese esfuerzo, simplemente paramos? ¿Es que no pudimos volver? ¿Es que nunca fuimos de verdad? Y aquí hay una verdad que poca gente recuerda, que se perdió con el tiempo. No nos detuvimos. Después de Apolo 11, hubo Apolo 12 apenas 4 meses después, luego Apolo 14, luego la 15 con un vehículo lunar que recorrió kilómetros sobre la superficie, luego la 16, luego la 17, la última misión tripulada en diciembre de 1972. 6 misiones exitosas, 12 hombres que caminaron sobre la Luna, 12 seres humanos que miraron la Tierra desde allí, que sintieron una gravedad distinta, que trajeron trozos de otro mundo a este, pero después, silencio, décadas de silencio. No porque no pudiéramos volver, sino porque ya no lo necesitábamos. La carrera se había ganado, el objetivo político cumplido, la bandera ya estaba plantada, y el costo era absurdo, insostenible. El programa Apolo consumió miles de millones de dólares. Involucró a más de 400,000 personas, ingenieros, técnicos, matemáticos, programadores, científicos. Y cuando el símbolo ya estaba establecido, cuando Estados Unidos ya había probado su superioridad tecnológica ante el mundo, el dinero se redirigió hacia la estación espacial Skylab, luego hacia el transbordador espacial y después hacia sondas que explorarían Marte, Júpiter, Saturno, los confines. No fue un abandono, fue un cambio de prioridades. Además, la opinión pública cambió. Las prioridades internas crecieron. Tras el asombro inicial, la pregunta dejó de ser ¿podemos? Y pasó a ser ¿cuánto cuesta seguir haciéndolo? Pero para quienes dudan, el silencio parece demasiado sospechoso. ¿Y las pruebas? ¿Las pruebas físicas, tangibles de que sí fuimos? Son numerosas, y algunas son imposibles de fabricar. Los astronautas trajeron más de 380 kilos de rocas lunares,
trozos de otro mundo, trozos de algo que nunca tocó el aire, nunca conoció el agua, nunca sintió la vida. Estas rocas fueron analizadas por científicos de distintos países, no solo estadounidenses, no solo aliados, científicos independientes de instituciones que no tenían ningún interés en proteger el relato de Estados Unidos. Y todos los análisis lo confirmaron. Y esas muestras no fueron un secreto. Se compartieron, se estudiaron, se discutieron en laboratorios, en congresos, en revistas científicas. El detalle importa. No se trata de una sola prueba milagrosa, sino de muchas piezas encajando en la misma dirección. Estas rocas tenían características únicas, una formación geológica imposible de reproducir en la Tierra, isótopos que solo se encuentran en ambientes sin atmósfera, bombardeados por radiación cósmica durante miles de millones de años. Minerales que nunca fueron expuestos al oxígeno. Cristales formados de maneras que solo son posibles en el vacío del espacio. Si todo fue montado, ¿cómo explicar las rocas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo fueron creadas? ¿Y por qué científicos de países que no tenían ninguna razón para proteger a Estados Unidos confirmarían su autenticidad? Y hay más. En la superficie de la Luna, 6 retroreflectores fueron dejados, pequeños dispositivos cubiertos con prismas especiales que reflejan la luz exactamente en la dirección de donde viene. Aún hoy, más de 50 años después, observatorios de todo el mundo disparan láseres hacia la Luna y regresan, reflejados por algo que solo podría estar allí si alguien hubiera ido, hubiera descendido del módulo, hubiera caminado por la superficie y hubiera dejado esos espejos. Científicos de distintos países hacen esto regularmente. Usan esos retroreflectores para medir con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna, para estudiar la órbita lunar, para entender cómo nuestro satélite se aleja lentamente de nosotros cada año. Y funciona todavía. Los láseres siempre vuelven. ¿Cómo explicar eso si nunca fuimos? Y lo notable es que no es un truco que funcione una sola vez. Se repite, se mide, se calcula. Puede hacerlo más de un observatorio, en distintos lugares, con distintos equipos. No depende de una voz ni de un discurso, sino de un resultado que se obtiene cuando apuntas al mismo sitio. Y todavía están las imágenes más recientes de sondas que orbitan la Luna ahora mismo. El Lunar Reconnaissance Orbiter, por ejemplo, lanzado por la NASA en 2009, captó fotos de alta resolución, increíblemente detalladas, de los sitios de alunizaje de las misiones Apolo. ¿Y qué muestran? Los módulos lunares, todavía ahí, exactamente donde fueron dejados hace décadas. Las huellas de los astronautas en el polvo lunar, intactas, preservadas porque en la Luna no hay viento para borrarlas, ni lluvia. No hay erosión, todo queda como estaba. Y esas imágenes no vienen solo de la NASA, vienen también de la Agencia Espacial Japonesa, la JAXA, de la Agencia Espacial Europea, la ESA, de instituciones que no tendrían ninguna razón para mentir por una historia estadounidense, que no ganarían nada protegiendo una supuesta superchería. Entonces, ¿qué queda? Después de todas esas pruebas, todos esos datos, todas esas verificaciones, ¿qué queda para dudar? Quizás la pregunta ya no es sobre las pruebas, porque existen, están disponibles, son verificables. Cualquiera con acceso a Internet puede consultar los datos, ver las fotos, leer los estudios, verificar los análisis de las rocas lunares, mirar los videos de las misiones. Todo está ahí,